de estas primeras jornadas de arritmias cardíacas. Mi papel como moderador en esta mesa de fibrilación auricular, tenemos invitados de altísima talla a nivel nacional y a nivel internacional, y es para mí un honor poder presentar a nuestro primer conferencista, que es el doctor Javier Vallejo, que nos va a hablar un poco sobre el tema de fibrilación auricular y factores predisponentes. El doctor Vallejo es doctor en medicina por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, posgrado de especialidad de cardiología en la Fundación Favaloro de Argentina, posgrado especialista en electrofisiología en la Fundación Favaloro también, y fellow de electrofisiología también en la fundación mencionada. Bienvenido, doctor Javier. Estamos atentos a su charla. Le voy a pedir, por favor, cumplir con los tiempos exactamente a las 13:44. Yo le voy a estar haciendo un anuncio para tener un minuto más de cierre. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, realmente es un honor para mí ser parte de este primer simposio de arritmias del Ecuador. Es un hito, es un gran comienzo para nosotros como electrofisiólogos, compartiendo con grandes electrofisiólogos de talla internacional. El tema que me ha tocado hoy para exponer es la fibrilación auricular y sus factores predisponentes. Esto es mi declaración de conflictos de interés. Vamos a empezar definiendo qué es fibrilación auricular. Según las últimas guías, el concepto se mantiene. La fibrilación auricular es una arritmia supraventricular caracterizada por despolarizaciones auriculares desorganizadas sin lograr una contracción auricular efectiva. Caracterizada por intervalos RR irregulares con conducción auriculoventricular conservada, o ausencia de onda PES que pueden ser repetidas y distintas, y una activación auricular irregular. Esto nos presentaron en las últimas guías europeas, las maneras para diagnosticar fibrilación auricular, tanto subclínica como clínica. Vimos una charla espectacular de Diego Serrano sobre la fibrilación auricular subclínica, no voy a ahondar ahí. Podemos hacer el diagnóstico por electrocardiograma, por el control de un dispositivo como un marcapaso, un desfibrilador, un monitor de evento. Están en advenimiento las formas para que las personas se autodiagnostiquen estas arritmias con los smartwatch. Y vamos a nuestro tema en sí. En las guías también se ha hecho hincapié en los factores de riesgo que tienen que ver con la fibrilación auricular, y en líneas generales los podemos dividir como factores de riesgo que no podemos modificar, que es la edad, la etnicidad, la genética, el sexo, y factores de riesgo modificables, que tenemos los conocidos, los que se asocian a otras cardiopatías como la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, problemas valvulares, y por ahí los menos populares como la apnea obstructiva del sueño, el ejercicio. Entonces vamos a tratar de revisar por cuestiones de tiempo los menos populares. Vamos a hablar un poquito del tabaco. Desde el estudio de Framingham, nosotros hemos correlacionado tener más fibrilación auricular con el consumo de tabaco. Sin embargo, en el año 2019 se publicó este artículo en que analizan adolescentes fumadores pasivos y hay una correlación directa entre la cantidad de paquetes de cigarrillos que se fuma con el riesgo en el tiempo de desarrollar fibrilación auricular. A más paquetes, más riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Con el consumo de alcohol, se analizó poblaciones de fibriladores auriculares que eran consumidores de alcohol, y se evidenció que con la abstinencia del alcohol se disminuían los episodios de fibrilación auricular y las recurrencias. Respecto al ejercicio, el ejercicio tiene un comportamiento dual. Con el ejercicio leve a moderado se logra disminuir los episodios de fibrilación auricular y las recurrencias. Sin embargo, la curva vuelve a subir con el ejercicio extenuante, con el ejercicio intenso, por ejemplo, el que desarrollan los maratonistas o los que desarrollan los nadadores de aguas abiertas.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es otro factor de riesgo y podemos ver claramente cómo se diferencian las curvas respecto a no tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica que a tenerla con el desarrollo de fibrilación auricular. Podemos ver también que cuando las crisis de enfermedad pulmonar obstructiva crónica son más frecuentes, hay mucho más riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Respecto a la diabetes, podemos ver que si nuestro paciente está menos controlado en relación a la hemoglobina glicosilada, vamos a tener más riesgo de desarrollar fibrilación auricular, así como el tiempo de diabetes. Entre una persona tiene mucho más tiempo de diabetes, tiene mucho más riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Y sobre todo, como hay muchos cardiólogos clínicos o médicos clínicos que nos están observando, ahí la importancia, vamos viendo la importancia de controlar a tiempo a nuestros pacientes para no desarrollar cardiopatías, y en este caso, de lo que corresponde a nuestra charla, la fibrilación auricular. Todos estos factores de riesgo producen en la aurícula trastornos en la conducción, trastornos en su estructura, recortando periodos refractarios y predisponiendo a una automatización que provoca los gatillos para fibrilación auricular. En este estudio, publicado en el 2017, podemos ver en este sistema de mapeo electroanatómico, evidenciando las zonas rojas como zonas de fibrosis o de enfermedad, y arriba los controles aurículas sanas, como cada factor independiente, escogidos pacientes que tienen solo ese factor de riesgo, pueden desarrollar auriculopatía, que también vimos unas charlas espectaculares de auriculopatía en las sesiones previas. Haciendo vulnerable tanto el volumen de la aurícula como el voltaje de la misma, y la velocidad de conducción, apareciendo potenciales fraccionados de aurícula enferma. Respecto a la fisiopatología, si nosotros seguimos acumulando factores de riesgo, esto hace que cada vez nuestra fibrilación auricular de nuestro paciente se torne cada vez más compleja. Entre más factores de riesgo mal controlados vamos acumulando, vamos a acumular gatillos, vamos a acumular iniciadores y perpetuadores de una fibrilación auricular, transformando por ahí una fibrilación auricular subclínica en paroxística, luego persistente y luego permanente. Se han hecho estudios en que se ha correlacionado la presencia de los factores de riesgo y el número de los factores de riesgo que presenta cada paciente con el desarrollo de fibrilación auricular, y podemos ver que es una relación lineal entre más factores de riesgo presenta un paciente, más riesgo tiene de presentar fibrilación auricular. Asimismo, respecto a la progresión de la enfermedad, también guarda una relación directa con la cantidad de factores de riesgo. Por ahí, pacientes que tienen menos factores de riesgo tienen menos chances de progresar su fibrilación auricular paroxística, a que si presentan mayores factores de riesgo, ir evolucionando su fibrilación auricular paroxística en persistente y permanente. Entonces de ahí debemos despertar nuestro interés, no solo de tratar la arritmia, no solo de tratar la coagulación, sino que ya se considera como pilar del tratamiento el manejo estricto de los factores de riesgo y el cambio de estilo de vida. Se han hecho algunos estudios en relación a los cambios de estilo de vida, siendo agresivos con lo mismo en los tratamientos de fibrilación auricular, evidenciando que entre mayor es el peso o mayor es el ejercicio y la relación de pérdida de peso, con mejores resultados en las recurrencias y en la falta de recurrencia de fibrilación auricular. Esto es un estudio realizado en pacientes que presentan EPOC versus pacientes, apnea obstructiva crónica versus pacientes que no presentan apnea obstructiva crónica, y podemos ver que el no presentar apnea obstructiva crónica mejora nuestros resultados de ablación de fibrilación auricular, pero si la presentara, el no tratamiento va a afectar directamente nuestros resultados para tratamiento de ablación o tratamientos clínicos, predisponiendo a las recurrencias. El control estricto del azúcar, tratando de mantener hemoglobinas glicosiladas cerca de la normalidad, va a mejorar
nuestros resultados respecto a los tratamientos de fibrilación auricular, y está en relación directa la mejora en los niveles de hemoglobina glicosilada, siendo agresivo con los tratamientos, con la disminución de las recurrencias de fibrilación auricular. Este es otro estudio muy estricto tratando los factores de riesgo previo a una ablación de fibrilación auricular, independientemente si fue un procedimiento único o múltiples procedimientos, viendo con mucha evidencia la mejoría de los resultados para disminuir las recurrencias. Entonces, lo que tenemos que entender es que el manejo de la fibrilación auricular es un manejo multidisciplinario, en el que deben intervenir los médicos de atención primaria, los nutricionistas, médicos especializados en terapia, en apnea del sueño, endocrinólogos, enfermeras, para individualizar el tratamiento de nuestro paciente y cubrir, aparte de la arritmia, todos los factores de riesgo para tratar de obtener mejores resultados. Son muchos los estudios que han realizado, tratando los factores de riesgo, viendo la disminución del peso en relación al tratamiento clínico, en relación a los tratamientos de ablación por radiofrecuencia, en relación al ejercicio, y en todos disminuye la frecuencia de recurrencias, disminuye la carga de fibrilación auricular, el paciente tolera mejor los síntomas. Entonces es muy importante tratar los factores de riesgo. Entonces, cuando tenemos nuestro paciente con fibrilación auricular, nos debemos poner metas en relación al diagnóstico, a descubrir, a escarbar estos factores de riesgo y tratar de mejorar y llegar a las metas, tanto en el control del colesterol, en el control del azúcar, lograr que el paciente deje de tomar o disminuya la cantidad de alcohol, que deje de fumar, y eso va a mejorar nuestro tratamiento de fibrilación auricular. Fue mencionado ya en la última guía, como parte del tratamiento fundamental, como podemos ver en este ABC de tratamiento, que forma parte del engranaje de este ABC, el tratamiento de comorbilidades y tratamiento de factores de riesgo. Creo que vamos súper bien con el tiempo, Diego. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que los factores de riesgo juegan un papel esencial tanto en el inicio como en la perpetuación de la fibrilación auricular, y los debemos controlar de manera temprana. Entre más vamos sumando factores de riesgo, aumenta la complejidad de la fibrilación auricular, por tanto su tratamiento. Uno de los pilares del tratamiento debe ser el control agresivo de los factores de riesgo, y el manejo de fibrilación auricular debe ser multidisciplinario, con enfermeras, con médicos especialistas en apnea del sueño, con psicólogos, con nutricionistas, para tratar de obtener mejores resultados. Estos son los temas que le quería comentar a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vallejo. Vamos a continuar con la programación. A continuación va a ser nuestro expositor, el doctor Fernando Escasuso, uno de nuestros invitados internacionales. Le pido, doctor Vallejo, por favor, si podemos dejar de compartir. En cuanto el doctor Escasuso va presentando también su pantalla, yo voy a hacer una presentación para él. Pues el doctor Fernando Adrián Escasuso es el jefe de electrofisiología y arritmias del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Argentina, jefe de electrofisiología y arritmias del Sanatorio Anchorena, Recoleta y San Martín de Buenos Aires, Argentina, parte de la Sociedad Argentina, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, miembro de la Latin American Heart Rhythm Society, de la LARS, European Heart Rhythm Association, la EHRA, y es parte de varias publicaciones científicas a nivel nacional en Argentina e internacional. Es para nosotros un honor presentarle al doctor con el tema de ablación de fibrilación auricular, elección del mejor candidato. Bienvenido, doctor Fernando. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un placer estar participando. Desde ya agradezco la invitación de un evento que está marcando historia, así que gustoso de participar. Bueno, hoy vamos a hablar de cuál es la elección del mejor candidato, o cuál sería el candidato ideal.
En relación a eso, tenemos que tener en cuenta cuál es la situación actual de la fibrilación auricular. Esto está publicado y seguramente es conocido por todos nosotros en las guías. Fíjense, no hay ninguna parte del mundo que esté exceptuada de padecer fibrilación auricular. Hay zonas que son más calientes, digamos, y otras que no, pero en lo que respecta a América, digamos, tenemos un problema importante porque es una arritmia que consume recursos tanto humanos como económicos en el sistema de salud, y lo más importante para mí es que satura el sistema. Si uno ve el número y la cantidad de consultas, tanto sea en la emergencia como en el consultorio, vemos como esto va en franco crecimiento, y proyecciones hacia el año 2060 muestran que va a ser un problema de salud pública donde lo va a desbordar y lo puede llegar a hacer colapsar si no hacemos algo o no buscamos alguna otra solución, que es lo que venimos haciendo hasta, digamos, los últimos 10 o 15 años. En ese sentido, la exposición del doctor Llorente me parece muy importante. Yo desde que hablo o doy charlas o conferencias de fibrilación auricular, siempre me enfoqué en la ablación, y hoy creo que es un punto del engranaje, y nada podría hacer si no hiciéramos todo lo otro que el doctor mostró en una clínica de fibrilación auricular como tenemos, y mejora muchísimo el resultado. Así es que me parece que más allá de la buena selección del candidato, que asegura los buenos resultados, debemos tener siempre en mente que esto tiene que ser parte de un todo y no este punto ser el todo. Esto es lo que ya estuvimos comentando. Lo otro, que es un concepto que está cambiando, pero por ejemplo cuando yo tuve mi formación en la residencia, también en Fundación Favaloro, aprendí que la fibrilación auricular era una arritmia supraventricular, que por lo tanto era benigna, y que lo importante era el control del síntoma. Creo que esto ya nadie se atrevería a decirlo por la cantidad de evidencia que hay en publicaciones y trial. La fibrilación auricular duplica la mortalidad. Ese es un concepto más que para todos, pero que tenemos que tener presente no en la sala cuando vamos a hacer la ablación y elegimos correctamente el candidato, sino cuando estamos en el consultorio, de no ser muy laxo en cuanto a las conductas que tomamos en un paciente con fibrilación auricular, porque estamos frente a un paciente que ante cualquier patología su mortalidad será el doble que el que no tiene fibrilación auricular. No hablar de la morbilidad y la mortalidad del accidente cerebrovascular, que además es uno de los accidentes cerebrovasculares más severos por extensión, por ubicación y por evolución. Tiene el doble de mortalidad que otros tipos de ACV de otras etiopatogenias. El consumo de recursos, hospitalizaciones, la calidad de vida 16 a 20% de depresión y crisis de pánico, y no es inocuo ni siquiera para el corazón mismo, en el sentido que provoca enfermedad del músculo cardíaco, el síndrome de taquicardia miopatía es cada vez más frecuente, genera fibrosis, genera dilatación. Entonces es una enfermedad que realmente hay que tenerle mucho respeto y encararla, en mi opinión, de una manera agresiva. Si se quiere decir agresivo, a hacer una ablación de fibrilación auricular. Ahora vamos a ver algunos aspectos de este tema. Ya desde el año 2000 todos estábamos preocupados en saber qué era mejor, si el control del ritmo o el control de la frecuencia. Este es un estudio para mí fundacional, porque es lo que avala que la fibrilación auricular debe ser el tratamiento de esta arritmia. Pero conceptualmente este trabajo ya representa lo que veníamos diciendo. Si uno se plantea control de frecuencia o control de ritmo, es como que la fibrilación puede ser lo mismo tratada de una manera o de la otra, total no va a pasar nada o no va a pasar mucho. El resultado puro de la FIRM no dio a favor de una estrategia o de la otra. Sin embargo, los subanálisis, subestudio y el paso del tiempo aclararon un poco los tantos. La presencia de ritmo sinusal redujo 46% el riesgo de muerte. Pasa que la utilización de drogas antiarrítmicas la aumentó en un 41%, entonces el efecto se vio anulado. Y fíjense que la conclusión de aquí de los autores justamente fue
que si uno pudiera tener ritmo sinusal mediante otro método que no sea la utilización de drogas antiarrítmicas, el beneficio sería más que evidente. Y creo que ahí es donde AFIRM dijo hay que buscar otra solución, y ya, bueno, desde el año 98, con la publicación de Heisager, empezamos a tentar el camino de la ablación de la fibrilación auricular. Y el tiempo es fundamental. Entonces, la primera condición o el primer mensaje es que el mejor candidato es el que tiene poca historia de fibrilación auricular. Es lamentable cuando recibimos el paciente con 6 años de evolución, 4 drogas antiarrítmicas, 3 cardioversiones, tantas internaciones, porque eso generó daño, fibrosis y dilatación de la aurícula izquierda, que son todos predictores de recurrencia. Hoy acá estamos hablando de los predictores de éxito, cuál es el mejor candidato, y hay que tener en mente que cuando uno recibe este paciente que acabo de describir, en realidad es el peor candidato. El otro punto es que la eficacia en seguimiento a 5 años con el mejor antiarrítmico, sin hablar de los problemas que tiene la amiodarona en cuanto a su toxicidad, pero el antiarrítmico más potente dio 30%, y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Entonces no hay que insistir con los antiarrítmicos, además de que, como acabo de expresar, la amiodarona tiene serios problemas en cuanto a su eficacia. Esta es la fisiopatología. ¿Por qué esperar si lo único que vamos a conseguir? O sea, en medicina uno, ¿cuándo espera? Cuando prevé que la evolución de la enfermedad o del paciente va a mejorar. Entonces, cuando uno inicia el tratamiento antibiótico, espera 48 72 horas, cuando uno empieza con un tratamiento antihipertensivo, ve la evolución. Pero en fibrilación auricular, una enfermedad degenerativa que genera remodelamiento eléctrico, daño estructural, deterioro contráctil, cardioembolia, mortalidad, ¿cuál sería el fundamento médico basado en evidencia de esperar, de dar un beta bloqueante y ver cómo sigue, o dar un antiarrítmico y ver qué es lo que pasa? Es una enfermedad que no va a desaparecer el circuito, que no va a desaparecer su gatillo. A veces la modificación de los factores de riesgo lleva mucho tiempo, y por ahí el timing de cuándo hacer la ablación o cuándo modificar los factores de riesgo no nos da tanto tiempo, y hay que hacer la ablación y modificar los factores de riesgo para que el resultado de la ablación se sostenga y se mantenga. Y acá empieza a haber un montón de evidencia, estos de publicación más reciente, pero también hay otros más viejos. Un estudio muy interesante que comprobó la eficacia del criovalor en el tratamiento de fibrilación auricular paroxística. El doctor Andrade de Canadá demuestra que la duración de los episodios tienen valor pronóstico en cuanto al resultado de la ablación. Fíjense que los pacientes que tienen episodios de 24 a 48 horas o más de 7 días de duración, que por definición estaríamos hablando de fibrilación auricular paroxística, fíjense que los resultados en cuanto a la recurrencia se estarían modificando. O sea que el primer dato, esto ya hasta nos está condicionando cuál es la historia clínica en el consultorio, qué es lo que tenemos que preguntar. Ya dijimos cuál es la antigüedad de la arritmia. Lo otro es cuánto duran los episodios. El número de episodios también es importante. Y de nuevo el concepto de que cuanto antes mejor. Fíjense este estudio también de publicación del año pasado, que causó gran conmoción en el Congreso Europeo, donde la estrategia era tratar la fibrilación auricular rápidamente. Estos pacientes todos tienen menos de un año de evolución, y el 57% de los pacientes al momento de la inclusión estaban en ritmo sinusal. O sea, gran porcentaje de los pacientes son paroxísticos. Es producto de una base de datos europea. El NET es la network que utiliza la Comunidad Europea para el seguimiento y control de los pacientes con fibrilación auricular. ¿Qué tiene en primera instancia este trabajo? No solamente demostró que es mejor mantener ritmo sinusal, sino que disminuye la mortalidad en un 21%. Es decir, que se está salvando 1.1 vida por cada 100 pacientes tratados. Si lo magnificamos por el número de pacientes con fibrilación auricular, son muchísimas muertes las que se pueden salvar. ¿Y por qué? Incluso este estudio fue interrumpido porque se alcanzó el endpoint antes de lo previsto. ¿Y qué puede ser la diferencia de este trabajo con el de la AFIRM? Bueno, primero el tiempo, menos de un año, 57% en ritmo sinusal al momento del ingreso. Y lo fundamental es que en el ramo de control del ritmo se incluyó una poderosa herramienta que en aquella época de la AFIRM no existía, que es la ablación
de la fibrilación auricular. Entonces creo que lo que tuerce el resultado y lo hace diferente a la FIN, que por eso lo cité al inicio, es que hoy contamos con un arma terapéutica que antes no contábamos, que es la ablación de la fibrilación auricular. Y acá están los resultados, fíjense, el hazard ratio para el tratamiento de control de ritmo 0.79, con lo cual confirma la reducción del 21% en endpoint primarios duros, como son mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones e insuficiencia cardíaca. Es el problema verdadero de la fibrilación auricular. Yo entiendo que en la consulta el paciente nos refiere a su preocupación por las palpitaciones, pero nosotros debemos estar preocupados por estos temas: la mortalidad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca y la hospitalización, sin olvidarnos de la embolia cerebral. Un esquema mental que podemos llevar es cómo puede ser el abordaje de la estrategia. Cuando el paciente no tiene cardiopatía, tenemos que estar muy preocupados y abocados a mantener el ritmo sinusal. Cuando el paciente ya viene, digamos, con su tiempo pasado, con fibrilaciones que son persistentes, long standing, digamos, con gran deterioro de la función ventricular o auricular, quizás el tratamiento de las fibrilaciones tenga mayor relevancia. Solo viene masajeando. Doc, por favor, reactive su audio, doctor Escasuso. ¿Ahora se me escucha? Ahí, sí, ahí lo escuchamos. Es por eso que básicamente en qué consiste lograr reducción de la mortalidad, mantenimiento del ritmo sinusal. La ablación es buscar los potenciales de venas pulmonares, que serían los gatillos que la desencadenan, y eliminarlos mediante la aplicación de radiofrecuencia o de otra técnica térmica, como puede ser la aplicación de frío en el caso del criobalón. Muchos estudios, mucha evidencia de que estos procedimientos son superiores al tratamiento antiarrítmico, sea frío, sea calor, es discusión para otra charla, pero sí volvemos a tener evidencia significativa. El año pasado en New England Journal of Medicine, 2 trabajos que encuentran el mismo resultado mediante el tratamiento de la ablación de fibrilación auricular como primera línea, es decir, randomizaron pacientes con fibrilación auricular paroxística a ablación o a tratamiento antiarrítmico. Recordemos que en las guías todavía no es indicación clase 1A, pero yo creo que con esta evidencia de 2 trabajos randomizados, uno hecho por el doctor Andrade y otro por el doctor Wisne, demuestran que los resultados en cuanto a mantenimiento de ritmo sinusal son significativamente diferentes, y el STOP-IF publica lo mismo, y si esto lo agregamos a la evidencia de viejos trabajos que fueron hechos con radiofrecuencia, como el RAF1, el RAF2, el MANTRA-PAF, yo creo que hoy ya contamos con la data necesaria para esperar que las guías pongan al tratamiento de fibrilación auricular por ablación como primera línea. Esto es lo que ocurre cuando hacemos ablación de fibrilación auricular. No solamente es mejorar el síntoma y la calidad de vida, que es fundamental para el paciente, sino que la carga total de fibrilación auricular disminuye de manera significativa, y ese debe ser, en mi criterio, el endpoint de la ablación, no 1, 2 o 3 recurrencias de 1, 2 o 3 minutos, sino cuál es la carga total, porque eso es lo que enferma la aurícula y determina el pronóstico de la enfermedad. Esto es lo que decía, si sumábamos Early EF y Stop EF a estos trabajos que son de radiofrecuencia, el doctor Morillo fue uno de los autores, conocido por todos ustedes también, creo que es más que evidente la data para proponer la ablación de fibrilación auricular como tratamiento de elección antes de iniciar el tratamiento antiarrítmico. Y evitaríamos esto, fíjense que si uno pierde tiempo y dejamos que de paroxístico pasa a persistente, el volumen de la aurícula izquierda se dilata, y el volumen indexado es un predictor de recurrencia y de fracaso de la ablación. El límite que encontró este trabajo del doctor Lee es de 42.6 mililitros, y fíjense la franca diferencia en cuanto a recurrencia. Esto es para también tener en mente cuando interpretamos y leemos los ecodoppler, de hasta qué rango, o sea, un rango moderadamente anormal, podríamos encarar la ablación y darle cierta esperanza al paciente de que va a poder solucionar su problema. Fíjense lo que consigue la ablación. Hablamos de saturación del sistema de salud. Si disminuye 75% la cardioversión, 62% consultas en la emergencia,
disminuyen en un 43% la hospitalización, y obviamente lo más importante o más significativo es que al hacer la ablación el paciente deja de tomar su medicación. Estos datos además quiero contarles que fue reproducible en nuestra institución. Analizamos cuál fue la historia de utilización de la institución un año antes de la ablación, y el mismo paciente hizo su control, y vimos qué pasó un año después de la ablación. Y estos números son exactamente reproducibles como lo publica el doctor Andrade. Por lo tanto, yo diría que el paciente, el mejor candidato sigue siendo fibrilación auricular paroxística, pacientes jóvenes, en estos trabajos que les presenté de STOP EF y el Early EF, 57 años la edad promedio. La historia de fibrilación auricular menos de un año, el LIST-4 lo demuestra, duración de los episodios menos de 24 horas, subanálisis del CIRCA-2, sin tratamiento antiarrítmico, diciendo, bueno, primera línea demostró ser superior, entonces no esperar a utilizar 2, 3, 4 antiarrítmicos, porque no tiene sentido, según esta evidencia, seguir esperando, y un tamaño de aurícula izquierda lo más normal posible. Recordemos entonces que en general la evidencia hoy demuestra que la ablación de fibrilación auricular es superior en todos los escenarios, incluso de los que nos conversamos acá, como es en insuficiencia cardíaca, pacientes muy enfermos y con otro sustrato de fibrilación auricular disminuyó hasta un 40% la mortalidad. El tratamiento cuanto antes mejor. Si la pregunta es, bueno, ¿y esto es urgente? Mire, no es urgente, pero esperar es perder tiempos, nada va a mejorar, nada va a cambiar, entonces la pregunta sería al revés, ¿por qué esperar? ¿Qué ganaríamos esperando? Quizás la decisión y la voluntad del paciente. Y el tratamiento de primera línea yo creo que ya debería ser una indicación clase 1A en las guías de tratamiento, y la fibrilación auricular también ha demostrado, y esto no nos debemos olvidar, que ha demostrado disminución de mortalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Una excelente presentación. Vamos a dar paso a la siguiente charla sobre ablación de fibrilación auricular fuera de las venas pulmonares. ¿Cuándo, en quién y dónde realizar? Y para esto, pues voy a tener el honor de invitar a la charla al doctor Carlos Pachón, quizá mi más grande maestro de la formación de electrofisiología, y voy a presentarlo como el director del Servicio de Electrofisiología, Marcapaso y Arritmias del Hospital de Corazón en Sao Paulo, Brasil, doctor y postdoctorado en Medicina en la Universidad de Sao Paulo, a través del Instituto Dante Passanesi también, profesor titular de la disciplina de arritmias de la posgraduación de la Universidad de Sao Paulo en el Instituto Dante Passanesi de Brasil, especialista para el International Board of Heart Rhythm Examiners, especialista en cardiología por la Sociedad Brasileira de Cardiología, especialista en electrofisiología invasiva y arritmias por la Sociedad Brasileña de Arritmias Cardíacas, SOBRACI, especialista en estimulación cardíaca artificial de la División de Estimulación Cardíaca Artificial de la Sociedad Brasileira de Cirugía Cardiovascular, DECA-SBC-CB. Bienvenido, doctor Pachón, le escuchamos en su charla tan interesante. Doctor Pachón, ¿está con el micrófono apagado? ¿Podríamos, por favor, prenderlo? ¿Podemos probar el audio? Sí, ¿me escucha? Perfecto, le escuchamos perfectamente. Lo que se nos fue es la presentación. Ahora la tenemos. Muchas gracias. Bueno, le agradezco la invitación. Es un honor estar acá con vosotros. Los saludo por organizar este evento histórico. Nosotros vamos a hablar de la fibrilación auricular fuera de las venas pulmonares, cuándo, en quién y dónde realizar. Las guías nos muestran que el aislamiento de las venas pulmonares es tratamiento fundamental para la ablación de la fibrilación atrial. Vemos acá que es clase 1
el aislamiento de las venas pulmonares en la fibrilación atrial paroxística de larga duración con insuficiencia cardíaca o sin insuficiencia cardíaca. O sea, eso es completamente establecido. Y los deflagradores de las venas pulmonares son los principales causantes, conforme el doctor Escasuso ya nos mostró. Veamos acá un deflagrador dentro de la vena pulmonar derecha que proporciona la inducción de una fibrilación atrial. Pero esto depende también de un sustrato que frecuentemente está fuera de las venas pulmonares. Lo que pasa es que la ablación de las venas pulmonares, que es el tratamiento principal, no tiene el resultado tan bueno como nos gustaría. Vemos en el estudio REFCH que prácticamente 50% de los pacientes tienen recurrencia en 2 años, haciendo solamente el aislamiento de las venas pulmonares. Y esto está visto por varios estudios. Por ejemplo, aquí Santangeli nos muestra que en los pacientes que hacen reablación de 80 a 100% tienen reconexión de las venas pulmonares. Entonces concluyeron que cuando se reconectan las venas pulmonares, el paciente tiene gran posibilidad de recurrencia. Pero este otro trabajo nos muestra un hallazgo muy interesante. Jiang y asociados demostraron que los pacientes que tienen recurrencia y los que quedan curados tienen el mismo grado de reconexión de las venas pulmonares. Por lo tanto, existe bastante cosa más allá de las venas pulmonares en la fibrilación atrial. Ellos concluyeron que existe una alta incidencia de reconexión similar en los curados y en los no curados, y que el aislamiento de las venas pulmonares no es totalmente necesario para que el paciente permanezca curado. Acá, por ejemplo, vemos un paciente con las venas aisladas, pero mismo así tiene fibrilación atrial, mismo con todas las venas aisladas. Por lo tanto, lo que existe más allá de las venas pulmonares, y podemos decir, lo primero, el sustrato, que son los nidos de fibrilación atrial que se deben a células desconectadas, y estos nidos son los principales puntos de origen en el corazón normal, que no tiene fibrosis. Entonces tenemos acá las células desconectadas, y en estos puntos la frecuencia durante la fibrilación atrial es muy alta y desorganizada, y en los puntos conectados la actividad eléctrica es muy organizada. Cuando hacemos la ablación de estos puntos desconectados, no se consigue reinducir la fibrilación atrial, demostrando que están relacionados a instabilidad eléctrica de la pared atrial. Entonces, la ablación de los nidos hace los atrios muy resistentes a la reinducción. ¿Y cómo podemos ver los nidos? Los podemos ver a través de los potenciales en el polígrafo, los podemos ver con análisis espectral, o lo podemos ver acá con este software que lo desenvolvimos en el sistema Velocity, que nos muestra el fraccionamiento, el fractionation mapping en las paredes atriales, y estos puntos, cuando lo ablacionamos, ocasionamos denervación y estabilidad eléctrica de la pared atrial. Lo que hay más allá de las venas pulmonares, la inervación. Y la inervación, cuando entra en la pared atrial, desconecta las células. Las venas, cuando entran en la pared atrial, desconectan las células. Esas desconexiones son fundamentales para la resonancia eléctrica de la pared atrial y la inducción de la fibrilación atrial. Por lo tanto, cuando hacemos la denervación, mejoramos mucho el resultado de la ablación. Acá vemos este trabajo que publicamos en Circulation, mostrando que la ablación de los nidos provoca total denervación vagal. Y cuando ablacionamos fuera de los nidos, no hay interferencia en la inervación vagal. Eso lo vemos también
en la variabilidad RR, donde tenemos que la ablación de los nidos reduce la variabilidad RR de una manera muy clara, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Y eso 2 años después del procedimiento. ¿Y de qué manera podemos ver la denervación? La podemos ver estimulando el vago. Acá publicamos una manera muy sencilla de estimular el vago en el foramen yugular, conforme podemos ver acá en este diapositivo. Y acá vemos la estimulación vagal que provoca una asistolia y espontáneamente provoca una fibrilación atrial. Eso es muy común en pacientes con fibrilación atrial paroxística, mostrando la relación de la inervación con la fibrilación atrial. Y después que hacemos la ablación de los nidos de fibrilación atrial fuera de las venas pulmonares, desaparece totalmente la inducción de la fibrilación por el vago. Entonces es muy importante denervar para que se mejore el resultado del aislamiento de las venas pulmonares. Lo que hay más allá de las venas, también hay los disparadores fuera de las venas pulmonares. Y acá tenemos un trabajo de Watanabe que demuestra en su serie de pacientes los deflagradores fuera de las venas pulmonares, por ejemplo, en la vena cava superior, que son muy frecuentes, en el seno coronario, en el atrio derecho, principalmente la crista terminales, en el septo interatrial y mismo en el atrio izquierdo fuera de las venas. Estos focos son frecuentes en 20 a 30% de los pacientes y lo que ellos observaron es que las variables que eran frecuentemente relacionadas eran sexo femenino, índice de masa corpórea reducido, o sea, pacientes delgados, ausencia de hipertensión arterial y disfunción diastólica. Estas variables eran relacionadas a los deflagradores fuera de las venas pulmonares. Y en este otro estudio, Tohoku y colaboradores demostraron que la ablación de los deflagradores fuera de las venas pulmonares aumenta de manera considerable el resultado, mejora el resultado de la ablación por radiofrecuencia con el aislamiento de las venas pulmonares. Bueno, ¿y qué más existe fuera de las venas pulmonares? Existen los mantenedores, los drivers de la fibrilación atrial, que son fundamentales. Y acá tenemos lo que observamos cuando hacemos la ablación de los nidos de fibrilación atrial en paciente que está con fibrilación atrial. Vemos que muchas veces no logramos revertir la fibrilación, pero transformamos la fibrilación en una taquicardia regular. Entonces, cuando le quitamos los nidos a una fibrilación y ella no se revierte, se mantiene frecuentemente una taquicardia regular. Lo que vimos en estos estudios es que esta taquicardia regular ya existe frecuentemente antes de la ablación y ella resiste a la tormenta eléctrica porque tiene un bloqueo de entrada. Llamamos a esta taquicardia de background. Y es muy interesante, la podemos ver acá cuando le quitamos al electrocardiograma, el QRS, el ST y la onda T, quedamos solamente con la fibrilación atrial y estudiamos con análisis de Fourier y vemos que estos casos tienen una taquicardia maestra por debajo de la fibrilación que mantiene la fibrilación. Y la fibrilación solo revierte cuando una o más de estas taquicardias coincide en revertir. Entonces, en este momento la fibrilación se revierte. Y lo que vimos es que muchos pacientes que tienen recidiva de fibrilación en la realidad no tienen una fibrilación amplia. Lo que tienen es una taquicardia bastante regular, con frecuencia muy alta. Y en estos pacientes, cuando hacemos el mapeo de esta taquicardia y la ablación focal, logramos curar
estos pacientes. Por ejemplo, en este caso, en el atrio derecho, este foco de taquicardia de background fue eliminado y estos pacientes quedan curados. Y lo que vimos en nuestros pacientes que tenían focos extrapulmonares era que la mayor parte de estos focos extrapulmonares estaban fuera de las venas pulmonares, en atrio derecho y atrio izquierdo, y en 21% eran indefinidos, mas en los que logramos identificarlos, teníamos acá en el istmo cabo tricuspidio, en el septo interatrial, en el atrio derecho anterolateral, en el septo atrial izquierdo y derecho, en auriculeta izquierda, cerca del nodo AV, pero lo que es más interesante es que solamente 14% de los pacientes tenían focos en las venas pulmonares. O sea, si nosotros hiciéramos solamente otra vez el aislamiento de las venas pulmonares, iríamos a lograr curar la fibrilación solamente en 14% de los pacientes. Por lo tanto, lo que queremos decir es que si el paciente tiene recidiva, es muy importante buscar focos fuera de las venas pulmonares, porque simplemente hacer otra vez el aislamiento puede no resolver el problema. Hay que hacer siempre el aislamiento de las venas, pero no podemos contentarnos solamente con eso. En este estudio vimos que cuando hacemos la eliminación de los focos fuera de las venas pulmonares, tuvimos prácticamente 80% de cura en 5 años. Y cuando no lo lográbamos, esta incidencia era solo de 55% en 5 años. Por lo tanto, lo que queríamos concluir es que en nuestra forma de tratar la fibrilación atrial es muy importante tratar las venas pulmonares y tratar los focos fuera de las venas pulmonares. Entonces, lo que hacemos es que hacemos primero el aislamiento de las venas pulmonares, hacemos la denervación y buscamos ver si hay taquicardias que podemos inducir. Si las encontramos, hacemos la ablación focal. Por lo tanto, hacemos un procedimiento híbrido de aislamiento, denervación vagal y eliminación de focos extrapulmonares. Cuando logramos esto, acá tenemos la curva de Kaplan-Meier en 90 pacientes, comparada con la curva de Kaplan-Meier de Sorgente, que demostró los resultados en Boston de cuando hace solamente el aislamiento de las venas pulmonares. Entonces vemos de una manera muy clara, comparando también con el estudio REFCH2, que cuando hacemos este tipo de abordaje, logramos mejorar los resultados a largo plazo. Entonces, nuestra conclusión es que el tratamiento de los focos extrapulmonares es bastante importante ya desde el primer procedimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pachón. Impresionante todos los hallazgos y la rutina de cómo hacen las ablaciones de fibrilación auricular. Vamos a abordar el tema en el momento de preguntas a respuestas también, porque tenemos muchas dudas todavía que quisiéramos preguntarle. Vamos a dar paso al siguiente panelista, el doctor Francisco Rodríguez, con el tema de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. 2 entidades de mal pronóstico y que se pueden prevenir cada una de ellas. El doctor Francisco Rodríguez es médico cirujano, especialista en cardiología, médico residente asistencial de medicina interna en el Instituto Hospital Uyapar, médico residente de cardiología del Hospital Universitario Los Andes, médico cardiólogo y residente de electrofisiología cardíaca en el Hospital Universitario de Los Andes, médico cardiólogo electrofisiólogo del Hospital Universitario. También apoya en el Hospital Metropolitano actualmente y en el Hospital de la Policía. Es médico cardiólogo electrofisiólogo de Biodimed, médico cardiólogo electrofisiólogo de Cardiovasc y actualmente médico asociado del Hospital Metropolitano. Bienvenido, doctor. Le dejamos y por favor vamos a ceñirnos un poquito a los tiempos para poder tener espacio para las preguntas y respuestas.
Muchísimas gracias al comité organizador de este evento y a todos ustedes por estar conectados. Voy a hablarles sobre la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca, dos entidades de mal pronóstico que se pueden revertir. La insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular son dos patologías que están estrechamente relacionadas entre sí, porque una de ellas puede empeorar la otra y comparten factores predisponentes, como factores de riesgo, así como también la fisiopatología. La fibrilación auricular en pacientes con función sistólica preservada tiene una prevalencia entre el 25 y el 39% de estos pacientes, y de lo contrario, los pacientes que tienen función sistólica reducida, si tienen una clase funcional 1, tiene una prevalencia del 4%, en medida que va empeorando esa clase funcional hasta llegar a la clase funcional 4, tiene una prevalencia del 50%. La FA incrementa 5 veces el riesgo de falla cardíaca, así como también 2,5 veces el riesgo de muerte, y también incrementa 4,5 veces el riesgo de hospitalizaciones de estos pacientes. Como vemos en esta gráfica, los pacientes que tienen falla cardíaca prevalente, sobre todo función sistólica reducida, y tienen una fibrilación auricular de reciente aparición, tienen el mayor riesgo de mortalidad comparado a los que tienen función sistólica preservada o los que no tienen como tal falla cardíaca. Entre los factores de riesgo predisponentes, tanto para la FA como la falla cardíaca, tenemos el envejecimiento, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la apnea obstructiva del sueño, el consumo de alcohol, la enfermedad coronaria y la enfermedad valvular. Entre los factores o la fisiopatología que comparte, tenemos que hay un aumento del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, aumento de la epinefrina, norepinefrina, incremento de los niveles de BNP, incremento de los mediadores inflamatorios, así como también cambios hemodinámicos importantes, como incremento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, incremento de la resistencia vascular periférica, disminución del gasto cardíaco, incremento del estrés de pared, y cambios estructurales que se desarrollan como isquemia, fibrosis y dilatación de cavidades. En esta gráfica podemos observar que los pacientes que tienen falla cardíaca y tienen fibrilación auricular paroxística o reciente aparición tienen mayor riesgo de hospitalizaciones por esta patología, así como también se incrementa de forma significativa el riesgo de mortalidad cardiovascular, también como mortalidad total asociada a fibrilación auricular reciente aparición, y también el riesgo de stroke o de ACV se incrementa de forma significativa en los pacientes que tienen FA paroxística y reciente aparición. Desde finales de los años 90 se hicieron publicación de los diversos estudios que evaluó el uso de fármacos antiarrítmicos comparado con estrategias de control de frecuencia en pacientes con falla cardíaca y fibrilación auricular. El primero fue publicado en 1998, un subanálisis que evaluó el uso de amiodarona en pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca, el Diamond que evaluó el uso de dofitilide, el RACE que evaluó múltiples fármacos antiarrítmicos, incluidos los de tipo 1C, amiodarona, y también cardioversiones eléctricas, y este estudio que evaluó el uso de amiodarona y se hizo un control estricto de ritmo mediante cardioversiones eléctricas, por lo cual obtuvo una tasa de conversión de ritmo sinusal en el seguimiento superior al 70%. Y por último el CAFE2 que también evaluó el uso de amiodarona. Ninguno de estos trabajos, en los puntos primarios hubo diferencias significativas a favor del uso de antiarrítmicos, sobre todo en la reducción de mortalidad o diferencias en la calidad de vida de estos pacientes. Por lo que, sin embargo, se hizo un subanálisis del primer estudio del CHF que evaluó que aquellos pacientes que tenían falla cardíaca y lograban mantener ritmo sinusal tenían mayor probabilidad de sobrevida que aquellos que no lograban mantener ritmo sinusal. En esta diapositiva tenemos los estudios más emblemáticos que han sido publicados que evalúa la ablación por catéter para fibrilación auricular versus el tratamiento médico de los pacientes con falla cardíaca. El primero fue el estudio PAVA, que fue publicado en el año 2008, que evaluó la ablación OW más implante resincronizador versus con ablación de fibrilación auricular. Incluyeron pacientes con fracción de eyección por debajo del 40%, una clase funcional de 2 y 3, incluyeron pacientes con fibrilación auricular persistente y paroxística, y evaluó un punto primario compuesto en fracción de eyección, distancia de la caminata de los 6 minutos y un score de calidad de vida. Hubo una reducción significativa o un aumento de este punto primario a favor del grupo de ablación de fibrilación auricular con respecto a la ablación OW, con una tasa libre de fibrilación auricular por encima del 70%. Por otro lado, los estudios de McDonald, de Jones, de Hunter y también el Camera MRI
evaluaron la ablación de fibrilación auricular versus el control de frecuencia con tratamiento médico. Incluyeron pacientes con fracción de eyección por debajo del 35%, igualmente con fibrilación auricular persistente o paroxística, pero incluyeron puntos primarios como incremento de la fracción de eyección, aumento del consumo pico de oxígeno, tanto medido por eco, por resonancia magnética, y estos puntos fueron a favor de la ablación de fibrilación auricular con respecto al tratamiento médico. Y de lo contrario, los estudios de ATTAC, publicado por DiBiase, que comparó la ablación de FA con el tratamiento médico con amidabrona con control de ritmo. Y por último, el CASTELA-F, publicado en el año 2018 por Maruch, que incluyó pacientes con fracción de eyección por debajo del 35%, con fibrilación auricular paroxística o persistente, clase funcional entre 2 y 4, y que eran portadores de desfibriladores o resincronizadores. Recordemos que estos aparatos tienen la capacidad de registrar continuamente el ritmo cardíaco de los pacientes. Fueron autorizados a ablación de fibrilación auricular versus tratamiento médico, que podía ser bien sea tratamiento con control de ritmo de frecuencia. Y este fue el único estudio que incluyó un punto primario duro, que incluía un compuesto de mortalidad y hospitalizaciones por falla cardíaca. El PAVA demostró un incremento significativo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, así como también incremento significativo de la distancia de la caminata de los 6 minutos a favor del tratamiento de ablación de fibrilación auricular. El estudio CANTAF, que el objetivo primario fue el incremento o el cambio de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, comparado con control de frecuencia del tratamiento médico, demostró que la tasa de libre fibrilación auricular era por encima del 70% al año de seguimiento de estos pacientes. Se documentó incremento significativo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, aumento del consumo pico de oxígeno, disminución de los niveles de BNP y una mejoría significativa de la clase funcional de estos pacientes a favor del tratamiento con ablación de fibrilación auricular. El ataque eran pacientes que eran portadores también de dispositivos como desfibriladores o resincronizadores. Comparó la ablación de FA versus tratamiento con amidabrona, demostró que la ablación de FA era superior desde el punto de vista con una diferencia significativa a favor de la ablación de fibrilación auricular. En el año 2018 fue publicado el estudio CASTELA-F, que ya mencioné anteriormente, que el punto primario fue un combinado de mortalidad y hospitalizaciones por falla cardíaca. Hubo una reducción de este punto primario a favor del grupo de ablación, con una reducción de riesgo relativo al 36%, con un número necesario a tratar de 6 pacientes. Igualmente, una reducción significativa de la mortalidad que se observó a partir del tercer año de seguimiento a favor del grupo de ablación, igualmente con una reducción de riesgo relativo del 46%. Sin embargo, el beneficio de este punto primario a favor de la ablación no se demostró de forma significativa en pacientes mayores de 65 años de edad y aquellos que tenían una fracción de eyección por debajo del 25%. Igualmente, la tasa de hospitalizaciones en el grupo de ablación se demostró una mejoría en reducción de estas complicaciones como tal, ¿no? En la tasa de mantenimiento de ritmo sinusal de estos pacientes se observó que de forma significativa a final de seguimiento de los 5 años, más del 60% de los pacientes estaban en ritmo sinusal comparados con aquellos que habían recibido tratamiento farmacológico. Y también se demostró que hubo una reducción significativa de la carga de fibrilación auricular en los pacientes que eran sometidos a ablación comparado con el tratamiento médico. Recordemos que en este trabajo se documentó que como recurrencia de fibrilación auricular, cualquier episodio de fibrilación auricular que duraba más de 30 segundos. Entonces puede ser que hayan tenido recurrencia según ese criterio, pero la carga de fibrilación auricular disminuyó de forma significativa, lo que provoca esos resultados alentadores en los objetivos primarios. También se documentó un incremento significativo, más del 5% de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en más de 50 de los pacientes que fueron sometidos a ablación de FA, y más del 60% de los pacientes que fueron sometidos a ablación de fibrilación auricular, la fracción de eyección pasó por encima del 35% posterior a la ablación. Esta diferencia fue significativa a favor de la ablación comparada con tratamiento médico. En este metaanálisis, que incluyó todos los estudios que le mencioné anteriormente, vemos que las tasas de hospitalización se redujo de forma significativa a favor de la ablación de fibrilación auricular, así como también la mortalidad total se redujo de forma significativa a favor de la ablación. En caso de los eventos adversos serios, no hubo diferencias significativas tanto para el grupo de ablación o tratamiento médico. También se observó un incremento significativo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo con ablación, así como también de la distancia de la caminata de los 6 minutos en estos pacientes con falla cardíaca. Esto es un estudio observacional retrospectivo publicado este año, un estudio del Corea del Sur, incluyó más de 3.000 pacientes que fueron sometidos a ablación de fibrilación auricular y tenían falla cardíaca,
y fueron autorizadas a ablación o tratamiento médico, y demostró una reducción significativa de la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, así como también las tasas de falla cardíaca, stroke y muerte súbita cardíaca a favor de la ablación de fibrilación auricular con respecto al tratamiento médico. Sin embargo, este beneficio no se demostró en pacientes mayores de 75 años de edad. Este estudio también observacional retrospectivo del año 2020, que incluyó más de 5.458 pacientes de Estados Unidos, que se utilizó el punto primario del CASTEL-AF, que fue mortalidad y hospitalizaciones por falla cardíaca. En estos 5.400 pacientes se documentó que hubo una reducción significativa de este punto primario a favor del grupo de ablación. Sin embargo, 1 de cada 13 pacientes cumplió los criterios de inclusión de que se tomaron en el estudio CASTEL-AF, y también se observó una reducción significativa de este punto primario, pero menor a lo que observamos en el estudio CASTEL-AF. El CASTEL-AF demostró una reducción de riesgo relativo del 36%, este demostró cercano al 18%, la reducción de riesgo relativo. Y aquellos pacientes que falló un criterio de inclusión según los criterios del CASTEL-AF también demostró una reducción significativa de este punto primario a favor de la ablación de fibrilación auricular. Recordemos que hasta la presente fecha no ha sido publicado un estudio que evalúe la eficacia de la fibrilación auricular de la ablación de FA en pacientes con falla cardíaca con función sistólica preservada. Este es un estudio observacional publicado según una base de datos de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, que incluyeron pacientes sin falla cardíaca con función sistólica reducida y preservada. No hubo diferencias significativas en cuanto a recurrencia y fibrilación auricular en los 3 grupos del estudio. Un minuto, por favor, Francisco. Y por último, este es un subestudio del CABANA, que incluyeron pacientes con clase funcional de la NIJA por encima de 2, una FEI mayor al 50%, e incluyeron el punto primario del CABANA, que era mortalidad, stroke, sangrado mayor o parada cardíaca, demostró una reducción significativa de este punto primario en los pacientes que eran sometidos a ablación, así como también en la reducción de mortalidad. En las guías europeas del año 2020 consideran la ablación de tratamiento para fibrilación auricular como primera línea aquellos pacientes que tienen falla cardíaca asociada a taquicardiomopatía por fibrilación auricular, así como también en pacientes seleccionados con FA y falla cardíaca para mejorar la sobrevida y reducir las tasas de hospitalización de estos pacientes. Y por último, ya para terminar, ¿a cuáles de los pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca vamos a elegir para ablación por catéter, para ablación por FA como tal, ¿no? Recordemos que estos pacientes están sometidos a tratamiento médico óptimo para la patología de base, la falla cardíaca, y también debemos controlar los factores de riesgo. Debemos incluir pacientes con fibrilación auricular paroxística y persistente menor o igual a 2 años si es persistente a larga data, si tienen taquicardiomopatía, si son pacientes menores de 75 años de edad, si tienen una fracción de eyección por encima mayor al 25%, un diámetro del atrio izquierdo menor a 60 milímetros, un score de Utah menor a 4, una ausencia de valvulopatía significativa y también que tenga una expectativa de vida mayor a 1 año. Esto lo dejo para el debate, para saber la opinión de los compañeros presentes en esta mesa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Nuevamente vamos a dar paso al doctor Fernando Escasuso con el último tema para poder abrir un poco el debate de tantas preguntas que hay. Nuevas técnicas de ablación de fibrilación auricular. Quizá aquí ya nos proyectamos un poquito para el futuro. Doctor Fernando, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Estoy buscando para compartir. Dame un minuto, por favor. Quiero ver dónde está la presentación. Oh. Aprovecho para invitar al auditorio a hacer sus preguntas y cuestionamientos a través del ítem que hay de preguntas y respuestas, por favor, en el chat. Sí. Estoy buscando la presentación de un minuto.
Entonces, bueno, ahí se puede ver la presentación, o no, voy a compartir pantalla. Ahora se puede ver, doctor. Ahora se puede ver. Bueno, muchas gracias. Entonces, en cuanto a nuevas técnicas de ablación, en realidad lo que voy a hablar, como ya dijiste, es del presente y el futuro, teniendo en cuenta que, bueno, como dijo el doctor Pachón, los resultados no son los que deseamos, y bueno, estamos constantemente buscando de mejorar estos resultados. Esto es un poco de historia. Estamos recorriendo este camino de la ablación de la fibrilación auricular desde el año 1998, con la primera publicación de Heisager, donde la técnica era radioscópica básicamente. Después se asociaron o agregaron los mapeos tridimensionales, que cambió significativamente. Pasamos por utilización de todo tipo de catéteres. Hasta la actualidad tenemos los catéteres que controlan o miden la presión o el contacto de interfase catéter-miocardio, y también distintas técnicas de ablación, que el doctor Pachón también habló maravillosamente de ellos. En cuanto al aislamiento, hoy la tendencia es utilizar el WACA, pero todavía hay discusión si desplazamos de manera continua el catéter o hacemos punto a punto. Aislamiento del box, y la crioablación también últimamente incursionó con muy buenos resultados. Creo que vale la pena hablar de los catéteres con control de presión, porque no están, me parece, ampliamente incorporados en nuestra práctica diaria, y creo que han demostrado significativamente mejores resultados, sobre todo porque nos permite hacer mediciones objetivas y reproducibles, con lo cual podemos extrapolar que la lesión también sea reproducible. Hay dos software de dos compañías diferentes. Uno es el LSI, o el Index Lesion, donde mide a través de una fórmula matemática la relación del tiempo, la presión y el poder, en este caso medido como corriente, para producir lesiones transmurales y tener continuidad en la técnica del punto a punto. Estos demostraron, fíjense, acá tenemos el gráfico de la izquierda, que la continuidad se da cuando tenemos desplazamiento alrededor 4 milímetros, y cuando tenemos un poder y un contacto suficiente, lo que da a este índice un valor de 6. Eso que mostré en ensayos en animales y se reprodujo clínicamente. Y también hay otra empresa, en este caso es Webster, donde usa una fórmula similar, donde busca la integración de estas variables que recién nombramos, donde lo denominó Index Ablation. Y también hay un número target de 550 para lo que es la pared anterior del antro de las venas pulmonares, como vemos acá, o de 400 para lo que es la pared posterior. Esto es debido al riesgo de fístula atrioesofágica en la pared posterior. Se utiliza menos tiempo, aunque no se varía tanto el poder, porque la ecuación se modifica según los parámetros que nosotros modifiquemos. También el tema del punto a punto, el desplazamiento, es muy importante, y este trabajo excelente de Matías publicó como Close Protocol, donde demostró que el desplazamiento debe ser mínimo para obtener buenos resultados en cuanto a recurrencia y seguimiento al año. Siempre el temor fue, como nombré hace unos momentos, el desarrollo de fístula atrioesofágica. Por eso en la pared posterior, incluso la mayoría de los protocolos incluían la modificación del guataje cuando íbamos a pared posterior, hasta que se vio con estas fórmulas que la entrega de poder era significativa en cuanto si usábamos 20, 30 o incluso 50 watts, y se empezaron a hacer los primeros digamos, experimentos en animales, y después fuimos a los trabajos clínicos, donde se vio mejores resultados con protocolos que utilizan 50 watts de poder, porque acortan mucho la duración de la aplicación. Los trabajos de física demuestran que si uno usa
poco wattaje durante mucho tiempo, el calentamiento conductivo, que es el que calienta el tejido y provoca edema, pero no la necrosis coagulativa, es mucho, genera edema y la lesión puede ser más inefectiva. Es importante entonces revertir la relación entre el calentamiento resistivo, que es el que produce la necrosis de coagulación, y tener la menor cantidad de calentamiento conductivo. Este fue el fundamento de los catéteres irrigados, pero también si utilizamos más wattaje durante menos tiempo, este fenómeno se ve favorecido en el sentido de mayor lesión efectiva, más estabilidad en cuanto a la lesión en su transmuralidad, y eso se redujo o se tradujo en mejores resultados en cuanto a recurrencia. Fíjense que acá se modifica el Close Protocol, donde usa Index Ablation de 550 para anterior, 400 en posterior, pero con 50 watts, que no era la publicación original que recién les mostré, y el aislamiento con el efecto solamente en el primer paso demostró una diferencia entre el protocolo estándar y el protocolo con 50 watts de 94%, manteniendo la premisa de que la distancia entre una lesión y otra no debe ser superior a 6 milímetros. Incluso algunos protocolos demuestran que con 4 milímetros es mejor el resultado. Yo creo que esto ha cambiado mucho en cuanto al target de la ablación de fibrilación auricular, por cuanto al menos todo es medible y es reproducible, sabemos cuánto power utilizamos, cuál es la presión de contacto, durante cuánto tiempo y en qué magnitud producimos los desplazamientos. Si vamos para atrás, en la época solamente de radiofrecuencia, solamente teníamos control de la temperatura, y fíjense que esta calidad y cantidad de información redunda en mayores beneficios. Bueno, después del entusiasmo, o simultáneamente con el entusiasmo de alto poder, sería el very high power, o sea, un gran alto poder, donde en vez de un protocolo de 50 watts, con un diseño especial, hay que decirlo, y diferente del catéter de ablación, se utilizan 90 watts durante 4 segundos. Este es un trabajo, la primera experiencia clínica, que es el QDOT Fast Trial de Vivek Reddy, y donde demuestran, fíjense en esta zona de la diapositiva, donde tanto el tiempo del procedimiento, la duración de radiofrecuencia, que solamente son 46 minutos, y el tiempo fluoroscopía, disminuyen con un excelente buen resultado. De nuevo acá el concepto físico de que alto poder y poco tiempo es menos edema, es más transmuralidad, y usando los criterios de estabilidad y desplazamiento, los resultados pueden llegar a ser, o son, de hecho, se han demostrado que son muy superiores. También, en vez de técnica punto a punto, hay protocolos iniciados con only one shot, o sea, con un solo disparo, y esto es la técnica de balón. Si bien ya todos conocemos y hemos usado los criobalones, que son con frío, y los resultados Fahrenheit y otros, Circa 2 y con el doctor Andrade, se está desarrollando y testeando ya en pacientes con buenos resultados, por lo que he leído, con balones de radiofrecuencia, o hot balloon, como lo llama la literatura internacional. Esto también es de la empresa Western, donde hay una hilera de electrodos que tiene varias características, sensan el contacto, se pueden elegir una combinación de electrodos, y después de una primera aplicación, si se observa gap, aplicar solamente en la zona del gap. La tasa de complicaciones es muy baja, y parece ser también una técnica promisoria. Pero donde creo que está el futuro, es una opinión muy personal, de la ablación de fibrilación auricular, es lo que se llama electroporation, o la ablación por campo eléctrico. Tiene varias ventajas, es ultra rápida, se usan segundos de descargas de hasta 8000 voltios, se pueden utilizar en microsegundos, y es muy específica para el tejido. Dependiendo el voltaje que utilicemos y que apliquemos sobre el tejido, solamente vamos a afectar al tejido miocárdico, y no así las estructuras nobles que están cercanas al corazón. Como sabemos,
tenemos problemas con la estenosis pulmonar, hemorragias pulmonares, pero la muy temida, aunque infrecuente, hay que decirlo, fístula atrioesofágica. Esto es la histología, fíjense, después de la aplicación de un campo eléctrico, no hay alteración de la histoarquitectura. Lo que provoca este tipo de corriente es poros en la célula que alteran la permeabilidad, y de esta manera la célula tiene una muerte irreversible. Y más allá de la profundidad de ese campo eléctrico, la lesión no modifica las propiedades de las células y entonces sobreviven. Es la primera técnica que no usa temperatura para el efecto de aislamiento de venas pulmonares. Todo lo que vinimos hablando hasta recién, bajo poder, alto poder, criobalón, se basan o se valen de la modificación de la temperatura del tejido para provocar necrosis de coagulación. Acá no hay necrosis de coagulación, lo que hay es cambio de la arquitectura de la célula por alteración de la permeabilidad de la membrana. Y entonces vemos que estos despulimientos o incluso las perforaciones de los tejidos por incidencia del calor o contacto del catéter se evita, y esto es lo que por ahí más entusiasma a la comunidad electrofisiológica, tener un procedimiento exento de complicaciones, ultra rápido, porque la aplicación se usa solamente en segundos, y acá vemos en experimentos cuál es la influencia de los tejidos que son contiguos a la zona de tratamiento. En este caso se lo utilizó por facilidad en la vena cava inferior, y para el ejemplo B, esto sería la aurícula izquierda, vemos cómo la penetración es muy pobre, muy baja, y hasta ahora no se ha reportado ningún tipo de complicación. Ya hubo ensayos clínicos de nuevo Vivek Reddy probando electroporation, el efecto es irreversible, como les dije, es rápido, y por el momento no hay complicaciones comparado con lo que es la radiofrecuencia. También hay un diseño para hacer ablación por electroporation epicárdica, que esto puede tener una gran utilidad en pacientes que van a cirugías, en fibrilación auricular persistente o long standing, o incluso en un abordaje pericárdico de la ablación de fibrilación auricular, teniendo en cuenta que ya tenemos experiencia en el abordaje pericárdico para ablación de taquicardias ventriculares. Vemos, en este caso se utilizó 3 descargas de microsegundos de 1000 voltios, o sea, si lo midiéramos en energía son 1146 joules, y este es el efecto posablación en el caso que haya sido hecha epicárdica o en el caso que haya sido por vía endocárdica. La tasa de aislamiento de venas pulmonares es superior al 94%, fíjense que también acorta mucho el procedimiento y el tiempo de radioscopía, algo que hay que tener muy en cuenta por los efectos tóxicos que puede tener la radiación, tanto para el paciente, pero más significativamente para el operador. Se están desarrollando los trabajos clínicos, y fíjense, este es una parte fundamental del análisis de esta nueva técnica, que es la sensibilidad de los diferentes tejidos a los voltajes por centímetro cuadrado. Si volvemos a la imagen que les mostraba, la continuidad con el esófago, fíjense que es muy sensible con 400 voltios provocar la necrosis por alteración de la permeabilidad de la célula en el miocardio, sin poder llegar a dañar el resto de los tejidos que requerirían de mucho más voltaje para que sufran efecto del campo eléctrico. ¿Cuáles son las ventajas de lo que se sabe y lo que vemos hasta ahora? Podemos suponer es que es muy rápido el procedimiento, porque usan microsegundos para la aplicación del campo eléctrico, que las lesiones son de gran profundidad y transmural, no usa la temperatura, sea frío o sea calor, y que es muy específica para el tejido miocárdico, no dañando estructuras nobles contiguas al target, que es la vena pulmonar. Las desventajas es, bueno, que en fibrilación auricular puede tener un gran campo, pero no sería aplicable, digamos, para las reentradas nodales, que provoca grandes lesiones y que puede dar
algún grado de daño miocárdico a nivel ventricular. Y bueno, esto va a requerir una curva también de entrenamiento y de aprendizaje. Creo que esto es lo que estamos esperando y lo que se viene en el futuro, sin dejar de nombrar que creo que también tratamiento de los ganglios vagales o la neurocardioablación, como puso el doctor Pachón, creo que va a ser de gran futuro y de gran desarrollo, porque es un plus en la ablación de fibrilación auricular, sobre todo en resultados y en seguimientos, y creo que es algo que deberíamos de a poco empezar a incorporar, porque yo lo he constatado en casuística personal, y creo que es un análisis más de la fisiopatología que debemos tener en cuenta al momento de la ablación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a dar apertura directamente a un poco las inquietudes que tiene el auditorio y también les vamos a plantear unas pocas. La primera pregunta que capté aquí del chat es para el doctor Pachón. El aislamiento de las venas pulmonares en la fibrilación auricular paroxística funciona bastante bien. Sin embargo, doctor Pachón, y usted de acuerdo a sus investigaciones, ¿considera que existe en algún momento obligatoriedad de la denervación vagal en ciertos pacientes específicos? Sí, esa es una cuestión que me escucha, ¿verdad? Sí, se le escucha bastante bien. Esa es una cuestión bastante interesante y lo que consideramos que en la fibrilación atrial paroxística existen, por la propia clínica, podemos evaluar los pacientes y verificar si tienen relación con momentos de hiperactividad vagal. Por ejemplo, fibrilación que ocurre durante el sueño es típica, o después después de las reflexiones, o entonces cuando la persona se está recuperando de actividad física. Estos pacientes que tienen una fibrilación paroxística y tienen, por ejemplo, una variabilidad RR que es bastante alta, esto significa que son personas que tienen seguramente bastante envolvimiento del vago. Y en estos casos consideramos que es muy importante hacer esta ablación de la inervación. Pero lo que nosotros hacemos, eso ya es una conducta personal. Cuando empezamos la ablación de la fibrilación paroxística, estimulamos el vago, y si el paciente presenta espontáneamente una fibrilación atrial no sostenida con la estimulación del vago, este también es un paciente que tenemos y que consideramos que debemos hacer la denervación. En la realidad, toda ablación de venas pulmonares provoca un cierto grado de denervación. Y el doctor Tiago, que él trabaja con nosotros en Bélgica, él está haciendo un estudio de la denervación vagal con la crioablación. Y cómo la crioablación provoca una alteración mayor, una área mayor de ablación. Es muy interesante que la crio provoca una denervación significativa, mismo sin que se tenga el objetivo de ablacionar la inervación. Entonces creemos que si existe clínica compatible con el efecto vagal y si inducimos la fibrilación fácilmente con la estimulación vagal, en estos pacientes nosotros consideramos que debemos hacer la denervación junto al aislamiento de las venas pulmonares. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Y dentro de este tema que acaba de topar, es bien interesante algunos estudios con respecto a, dentro de la crioablación, tomando parte de denervación parcial parasimpática, ¿qué balón usar? 23 milímetros, 28 milímetros, ¿y por qué? Recientemente yo entendí que hay una descripción del equipo de Pachón, también que la inervación vagal está también justo en la unión de las venas pulmonares izquierdas, donde se puede tener el área del ligamento de Marshall y está descrito el ganglio 4. Es muy interesante porque el catéter de 28 milímetros de lo que hemos visto en nuestro equipo
tiene la posibilidad de por lo menos acometer parcialmente a la inervación parasimpática. Le doy toda la razón en eso y sí necesitamos muchas más investigaciones bien encaminadas por el CRIPO de Bélgica, Brasil y ojalá también nosotros. Con respecto a la charla del doctor Fernando, me gustaría hacerle una pregunta. Hemos intentado comparar técnicas, hemos intentado comparar dentro de cada técnica también aplicaciones. Por ejemplo, Circa 2 ya nos demostró 2 minutos versus 4 minutos versus radiofrecuencia. Pero estamos en el momento en el cual dejar de ser tan estrictos para comparar resultados reales. Me refiero, muchas veces nos echamos la soga al cuello diciendo falló la técnica por el solo hecho de encontrar 30 segundos en cualquier monitoreo, cualquier tipo de monitoreo. ¿Es necesario comparar eso como resultados primarios o con el hecho de, como el Circa 2 demostró, con la disminución de la sintomatología y evolución de la fibrosis y remodelado miocárdico?